Metroid se ha puesto de moda. Durante el último Nintendo Direct se mostró, por fin, las primeras imágenes de Metroid Prime 4 Beyond y luce espectacular. Aquí resumo mi reacción al verlo. Seguimos. Como sabemos, existen dos vertientes en la saga de Samus Aran. Tenemos aquellos en 2 dimensiones o desplazamiento lateral, mis favoritos, con Metroid Dread como su último exponente, y los que son en 3 dimensiones, donde avanzamos en profundidad, apodados Prime, siendo Beyond el más reciente, con fecha de salida para el 2025. Estas son sus dos variantes, cada cual yendo por su propio camino, ¿o no? ¿Y qué te parecería un título que combinara ambos aspectos, la jugabilidad 2D de los clásicos con la mecánica de los Prime? Pues un grupo de aficionados se puso en la tarea de realizarlo, y quedó tan bien que Nintendo los canceló. ¿Quieres saber por qué? Pues mira el video hasta el final para que te enteres. Así que, sin más preámbulo, comenzamos. Helo aquí. Metroid Prime 2D es un fangame que busca llevar esta saga del 3D a las 2 dimensiones, reimaginando el primer título con unos resultados espectaculares. El mismo fue desarrollado por el Team SCU, conformado principalmente por Matthew Griffin, alias Troy92, Tick Hardeman, apodado The Illustrated Man, Woo-Young Bilux, alias Metroid Saber, y Andreas Schöneberg, entre otros. Puedes ver todos los créditos durante la intro. Se creó utilizando el motor Next Mission, hecho expresamente para este juego. Esta demostración se llevó unos 3 años y medio realizarla, y casi todos los recursos usados, gráficos, fuentes, sonidos, guiones, etc., fueron hechos desde cero para este proyecto. Empezamos con una intro muy bien hecha, recreando de una forma más o menos exacta el primer Metroid Prime. Sin embargo, debo aclarar que este título no busca ser una copia 100% exacta del juego de la cazarrecompensas, sino una reinterpretación del mismo. Una vez termina la intro y aterrizas en Talon 4, empieza lo bueno. Es literalmente dejarte con la boca abierta lo increíble que se ve todo. Los fondos, la vegetación, las cascadas, todo está bellamente plasmado en unos preciosos gráficos dibujados. Eso sin dejar de mencionar las excelentes animaciones de Samus y los enemigos. Además, la cantidad de efectos en pantalla es impresionante. Los reflejos y movimientos del agua, deformaciones, explosiones, partículas y sobre todo el uso de la luz. Es increíble ver cómo se ilumina un escenario oscuro debido a las diferentes fuentes de luz, como una puerta, disparos, los visores o la fauna que habita el planeta. Y es que es sorprendente la cantidad de detalles que tiene este fangame. Por ejemplo, cuando cae un rayo se ilumina todo, o la espectacular tormenta de arena. Es algo que tienes que verlo tú mismo para creerlo. El aspecto sonoro refleja el ambiente de desolación con leves melodías que apenas suenan de fondo, junto con los sonidos FX. Aunque de vez en cuando suena un tema musical que es una versión arreglada del tema principal de la saga Metroid y que está muy bien compuesto. Tal vez el punto más débil de este juego de fans es el control, aunque eso es algo subjetivo, ya que depende de con cuál forma de jugar te sientas más cómodo. Con el mouse apuntas y disparas con el botón izquierdo. Te mueves hacia la izquierda o hacia la derecha con las letras A y D del teclado, respectivamente. Con S te agachas y con la barra espaciadora saltas. A medida que vayas avanzando en el juego, se irán agregando más acciones, según consigas mejoras, como disparar con el botón derecho del mouse los misiles o transformarte en Morpho Esfera, pulsando la letra S estando agachado.
Y es allí donde se encuentra el meollo del asunto. A las personas que están familiarizadas con la forma de jugar en PC, no se les hará difícil manejar al personaje, pero en los casos como el mío, tan acostumbrado a usar controles, literalmente me terminó doliendo los dedos. La demo es bastante corta, solo teniendo un enfrentamiento con un jefe, pero muy rejugable. Una vez hayamos derrotado al dichoso enemigo, tendremos acceso a los misiles, con los cuales podremos ir descubriendo más zonas e ítems ocultos, como más misiles o la morfosfera. ¿Serás capaz de obtener el 100%? Ahora desvelamos el motivo de su cancelación. Apenas estuvo disponible esta demo en internet, cierta compañía japonesa ordenó a sus responsables quitarla de su sitio web y cesar todo intento de continuar su desarrollo. El motivo, pues que ese mismo año 2021 salía Metroid Dread y la gran N siempre elimina cualquier fangame que pueda hacerle sombra a sus juegos, y en este caso con la calidad de este Prime 2D aún más. Pero como dice un dicho, una vez en internet, siempre en internet, y todavía se puede conseguir con cierta facilidad. En fin, una excelente demostración que lastimosamente no llegó a su fin. En conclusión, un asombroso remake hecho por aficionados que buscaba imaginar cómo sería un Metroid Prime pero en 2D, con unas cotas de calidad tan altas que es un deleite jugarlo, pero nos quedamos con las ganas de verlo completo algún día. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este Prime 2D? ¿Te dejó con la boca abierta? ¿Te dio rabia que lo cancelaran? Déjamelo saber en los comentarios. Y ya sabes, un consejo: si estás haciendo un fangame, ten cuidado con Mario. Si te gusta el contenido que subo a este canal, dale un me gusta, compártelo con todo el mundo, suscríbete y dale a la campanita para que sepas cuando subo nuevo material al canal. Así que dale like.